Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva píldora. En esta ocasión vamos a hablar de diagnóstico precoz del VIH. Sabéis que estas píldoras todas tienen relación con patología VIH e intentamos actualizarlas. Y hoy vamos a hablar de diagnóstico precoz y tenemos con nosotros a Cristina Gómez Ayerbe, que es médico internista infectóloga del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, lo primero que quiero que me digas, igual que todos los compañeros que han pasado por aquí, es tu desarrollo profesional, sobre todo desde el punto de vista de lo que te ha ligado al VIH. Vale, bueno, yo hice la residencia de medicina interna, no hay todavía especialidad de infecciosas, en el Hospital de Alcalá de Henares, en Madrid. Cuando acabé la residencia me fui al Ramón y Cajal, ahí hice mi tesis doctoral sobre diagnóstico precoz de VIH, ahora si queréis os hablo un poquillo de ella, y estuve ahí 5 años en el Ramón y Cajal y luego ya pues me vine para acá, al clínico de Málaga y desde hace 7 años pues estoy ahí pues muy dedicada al VIH y a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Muy bien, Cristina, has comentado algo que ya habíamos dicho de que yo te iba a preguntar sobre ello, que es sobre tu tesis doctoral que versó precisamente para mejorar el diagnóstico precoz en primaria. El estudio se llamaba DRIVE, se publicó en su día y quiero que me comentes los aspectos más interesantes del estudio y las dificultades que tuvisteis. Vale, bueno, yo estuve con María Jesús Pérez Elías, con Susi y con Santi Moreno. Bueno, pues llevamos a cabo en 2012 el estudio DRIVE, cuyo acrónimo es Diagnóstico Rápido de la Infección por VIH en España. Entonces, bueno, hicimos más de 5.300 pruebas de VIH y un cuestionario de prácticas de riesgo y condiciones clínicas asociadas al VIH, y lo que queríamos, bueno, era explorar 2 estrategias de cribado, un cribado universal y un cribado dirigido por el cuestionario de riesgo. Durante ese tiempo pues, se diagnosticaron 22 personas de infección por VIH. La verdad que los resultados del cuestionario que se publicaron fueron muy buenos, ¿no? El cuestionario ahorraba la mitad de las pruebas de VIH, era un cuestionario con una sensibilidad y un valor predictivo negativo del 100%. La mitad de las personas tuvieron cuestionario positivo. Era un cuestionario muy sencillo, con preguntas muy genéricas y que con una única respuesta positiva el cuestionario se consideraba como un cuestionario de riesgo para infección por VIH. Y la verdad que, bueno, datos así llamativos de mi tesis, bueno, pues la gran mayoría se diagnosticaron con menos de 350 CD4. Creo recordar que casi un 30 o un 28% tenía menos de 50 CD4 al diagnóstico. Y bueno, hicimos las pruebas y los cuestionarios tanto en el servicio de urgencias del Ramón y Cajal como en los centros de salud. Y la verdad que bueno, pues la mayoría se diagnosticaron más en urgencias que en el centro de salud, pero sin embargo en la tesis evaluamos viabilidad, coste e impacto y el centro de salud parece un lugar mejor para hacer un diagnóstico precoz del VIH. Eso es. Estás hablando del 2012, estamos en el 2024 y todavía seguimos hablando de diagnóstico precoz, cómo mejorarlo. ¿Es como dice el título, todavía un reto? Yo creo que sí, anualmente los datos del sistema de vigilancia pues nos recuerdan que el diagnóstico tardío sigue siendo un reto, casi la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH, ¿no? Un 48 y pico % se hace con menos de 350 CD4, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues yo creo que hay un gran miedo a una poca percepción de riesgo, probablemente por mucha parte de la población, y todavía sigue habiendo pues, cierto miedo, estigma a realizarse la prueba de VIH, ¿no? Entonces ahí hay muchas barreras que todavía hacen que sea difícil un diagnóstico precoz y que siga habiendo una población bueno, pues que no se hace la prueba de VIH. Se habla mucho de oportunidades perdidas y es verdad que, bueno, pues que vemos que hay gente que contacta con el sistema sanitario y a pesar de eso la prueba de VIH no se le solicita, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tenemos mucha tarea todavía para mejorar eso, ¿no? A diferentes niveles y bueno, involucrando a muchas personas, ¿no? El diagnóstico precoz entiendo que es diagnosticar esa infección oculta, esos cientos de personas que son seropositivos y no conocen su infección y que son realmente los transmisores fundamentales para que persista la epidemia. Llegar a ese grupo de población, que a veces es muy heterogéneo,
es el reto, ¿no? Sí, 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 vamos, se estima un 7,5% de infección oculta, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues que probablemente por lo que he dicho, ¿no? Poca percepción de riesgo, diferentes barreras a diferentes niveles, bueno, y no hay acceso a la prueba de VIH y hay todavía mucha gente que no está cribada, ¿no? Para VIH y que efectivamente... Bueno, probablemente habrá una parte de esa población que no transmita mucho, pero sí que hay una bolsa de infección oculta que persiste pues, transmitiendo infección por VIH, ¿no? Hay como dos maneras de verlo, ¿no? Una que sería la del cribado universal, es decir, todo aquel, eso se hace en Estados Unidos o en Francia, como sitios que llevan haciendo muchos años, todo aquel que se acerca al sistema sanitario, cribarlo, independientemente de su estatus, ¿no? Desde una edad por abajo hasta una edad por arriba. Y hay otra estrategia que es hacer cribados seleccionando la población, como yo digo, ir a pescar donde más peces hay, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían las características de que yo creo que es de donde estamos nosotros en nuestro medio, en nuestro país? ¿Cuáles serían las características de este cribado selectivo? A nivel de primaria, a nivel de urgencia, a nivel de especializada. Pues ¿qué es lo que hay, qué es lo que falta? Sí, vamos, yo creo que el cribado se puede hacer efectivamente a diferentes niveles. El cribado en la urgencia hay muchos trabajos que hablan de que es efectivo, ¿no? Un cribado de VIH es efectivo y de hecho se han hecho diferentes estrategias para pues solicitar prueba de VIH en determinadas condiciones. Probablemente en esas condiciones clínicas asociadas a la infección por VIH ya estamos llegando tarde, ¿no? Cuando un enfermo va a la urgencia o un paciente va a la urgencia ya tiene alguna infección oportunista o algo, ya estamos llegando tarde. Entonces, en urgencias, bueno, se puede hacer cribado, desde luego sería mala praxis no pedir prueba de VIH en ciertas condiciones. A nivel de atención primaria también, bueno, pues yo estoy a favor de que cualquier paciente que vaya al sistema sanitario y que se le haga una analítica, pues se debería pedir una prueba de VIH, ¿no? Hoy, por ejemplo, he tenido una paciente un nuevo diagnóstico que le habían pedido el VIH en una analítica rutinaria sin ella pedirlo y ha salido VIH positivo. Bueno, está claro que, pues que hay ciertas condiciones que te predisponen a una infección por VIH, pero que probablemente las oportunidades perdidas y que alguien se acerque al sistema sanitario a hacer una analítica de sangre, pues yo creo que en muchas ocasiones sí que es recomendable pedir prueba de VIH, igual que se hace con las embarazadas, que en todas las serologías se hace, en preoperatorios, en anestésicos se podría pedir, en atención especializada, en diferentes especialidades, ¿no? Aquellos que acuden por proctitis a digestivo o por trombopenia en hematología, bueno, pues yo creo que la prueba de VIH sí que hay que hacerla en muchas situaciones. Y luego tenemos las personas con alto riesgo, ¿no? Donde el cribado, bueno, pues usuarios de PrEP, trabajadores sexuales, ahí claramente el cribado de VIH pues tiene muchas más probabilidades de salir una prueba positiva, ¿no? La solicitud de una prueba en alguien que no lo ha pedido, en alguien que no está dentro de esos supuestos en que no pedir la prueba del VIH sería hacer una mala praxis. Alguien que se acerca al sistema y que hay que sacarle una serología, una analítica por otra cosa. El hacer una serología es complejo. ¿Está limitado el médico a la hora de pedirlo y por eso no la pide? No, ¿Qué experiencia tienes tú de las personas que se le dice, le voy a hacer una serología? ¿Aceptan bien hacer esa serología? Sí, vamos. ¿O estamos hablando de algo que es falso, que tenemos una percepción de algo que no es correcto? No, yo creo que si tú pides una serología de VIH que resulta positiva en una persona, mi experiencia es que nadie se enfada por haberle pedido esa serología de VIH, ¿no? Que realmente no hay que pedir una autorización para pedir un VIH, sí que se recomienda informar, te voy a hacer una analítica completa con una serie de serologías y la realidad es que si la serología resulta positiva, el paciente hablándolo, efectivamente, yo creo que no debemos tener miedo a pedir una serología de VIH porque el paciente rechace que se le haga la prueba, ¿no? Las personas que tienen más riesgo, es decir, los HSH, ¿no? O antiguos drogadictos o parejas de seropositivos, ¿se criban adecuadamente? Vamos, ¿El sistema las capta para poderlas cribar? Sí, yo creo que tenemos claramente una población de riesgo muy identificada, que son los usuarios de PrEP, ¿no? Desde finales de noviembre de 2019. Eso ya no se infecta.
Ya, eso son nuevas infecciones, ¿no? Esa gente se le hace periódicamente pruebas y, bueno, y alguno hemos encontrado que por venir a la PrEP se le ha diagnosticado de un VIH, ¿no? O sea, es verdad que de vez en cuando ahí encontramos alguna serología. Y luego, bueno, pues pacientes o personas en riesgo por trabajadores sexuales o por relaciones HSH, yo creo que si acuden al sistema deben estar cribados en el sistema. Otra cosa es llegar a poblaciones a las que no se llega, y para eso es verdad que muchas veces, bueno, pues ONGs y otro tipo de organizaciones intenta llegar a esa población, ¿no? Es verdad que todavía hay algunas barreras y hay personas que no acceden al sistema, y creo que sí que deberíamos hacer un esfuerzo por toda esa gente que está en riesgo, pues que tengan acceso al sistema, ¿no? Las ONGs cumplen aquí un papel que es llegar donde no llega el sistema sanitario, ¿no? ¿Crees que eso es correcto? ¿Esa apuesta se debe seguir haciendo? Sí, yo creo que sí. El cribado en fiestas, en los Pride... en inmigrantes sin papeles, eso es. Yo creo que hay una parte de la población que tiene difícil el acceso al sistema, y de hecho son barreras que están muy estudiadas, que probablemente ONGs o incluso autotest, ¿no? Autotest, dispensación en farmacias, hay diferentes estrategias para facilitar el acceso a la prueba de VIH a todo el mundo, ¿no? Sí, eso lo debe saber todo el mundo. Hay test en farmacias, son un poquito caros, pero te puede identificar una persona que es seropositiva. Entonces, alguien que tenga dudas se puede ir a una farmacia, comprarse el test y hacérselo en su casa. Y también puede acudir a muchos centros de ONGs que le harán también la prueba de forma gratuita. Y efectivamente a su médico de familia. Eso es. Muy bien. Como volvemos otra vez a que esto es un reto, ¿qué estrategias crees tú que darían mejores resultados para bajar este porcentaje de diagnóstico tardío? Claro, yo creo que la clave está en hacer muchas pruebas, ¿no? en hacer pruebas, y probablemente haya que, bueno, pues que perder un poquito el miedo a la prueba de VIH y facilitar el acceso a la prueba de VIH, ¿no? Yo creo que hay diferentes estrategias y a diferentes niveles, ¿no? Tanto a nivel educacional, ¿no? Invertir en educación a nivel sexual, formar e informar a la población sobre la importancia de hacerse una prueba de VIH, tanto en aquellos que perciben riesgo como en los que no perciben riesgo, ¿no? Y luego, pues a nivel de los profesionales sanitarios, desde luego sensibilizar a todos los compañeros para que no haya ningún miedo en pedir serologías de VIH. La gente creo que claramente agradece un diagnóstico de VIH a tiempo, ¿no? Que es de lo que se trata esto. Y luego, pues eso, a la propia población y a la gente de que no tenga miedo en hacerse la prueba de VIH. Yo creo que hay que facilitar el acceso a la prueba y evitar un poco el estigma a hacerse la prueba de VIH, ¿no? Quitar el miedo. Y luego, bueno, pues concienciar de que todas las personas están en riesgo potencial, ¿no? de tener una infección por VIH. Si no tienes nada y te haces la prueba, te va a salir negativo. Eso es. Y no hemos dicho, que a lo mejor lo teníamos que haber dicho al inicio, las ventajas de un diagnóstico precoz. Bueno, las ventajas de un diagnóstico precoz son, desde luego, todas. a nivel personal, sobre todo sobre la salud, sin ninguna duda, todo tipo de ventajas, y a nivel poblacional también se corta la transmisión, ¿no? Se evite transmisión a otras personas. Ventajas a todos los niveles, desde los costes, que a lo mejor bueno, pues un ingreso de una persona con un diagnóstico tardío, lo primero es que su vida está en juego, ¿no? Pero por supuesto un ingreso prolongado con muchas complicaciones, todo eso se podría evitar con un diagnóstico precoz. ¿Y nuestras autoridades sanitarias, crees tú, que son muy sensibles a este asunto y, bueno, hacen todo lo que tenían que hacer, o se podría hacer algo? Bueno, yo creo que si te pones a revisar, hay muchas guías, hay muchos protocolos, el Ministerio lanza muchas campañas y bueno, sí que parece que están sensibilizados. El plan nuestro andaluz. Eso es, el plan andaluz, sí, hay un plan nacional andaluz, pero bueno, es verdad que el sistema sanitario español bueno, está bastante fragmentado y hay mucha heterogeneidad en las diferentes comunidades a la hora de abordar el VIH y el resto de ITS.
Y bueno, probablemente yo creo que se deberían invertir esfuerzos en homogeneizar un poco esa atención, ¿no? La implantación de la PrEP, que ha sido un hito y que es una estrategia súper eficaz para prevenir nuevas infecciones, pues también ha sido muy heterogénea a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay conciencia y hay sensibilización, pero bueno, siempre se pueden hacer más cosas. Era mi última pregunta, que si la PrEP había mejorado el diagnóstico tardío. Yo creo que la PrEP claramente evita nuevas infecciones. Claro, disminuye la incidencia. Eso es, disminuye la incidencia y iremos viendo los datos. Si está infectado no le vale la PrEP. Eso es. Sin embargo, es verdad que gracias a los programas de la PrEP y a vincular al sistema a personas en riesgo, bueno, pues alguno se ha diagnosticado de VIH antes de empezar la PrEP, ¿no? Que eso también pues ha servido, ¿no? Muy bien, pues yo creo, no sé si tienes algún comentario más que hacer con respecto al diagnóstico precoz o al diagnóstico tardío, depende cómo lo midamos. Bueno, no, básicamente eso. Yo creo que es importante que nosotros, los sanitarios, estemos sensibilizados con pedir la prueba. Eso es con pedir la prueba, que no tengamos miedo a pedir la prueba. Está claro que un diagnóstico salva vidas, ¿no? Un diagnóstico a tiempo, y mi experiencia, desde luego, es que la población lo agradece y que hay que pedir más pruebas y perderle el miedo a hacerse la prueba, ¿no? La prueba es muy barata, es un ELISA de cuarta generación. Es difícil que con un ELISA se escape un diagnóstico. Sí. Y yo creo que lo que tú dices, todos los sanitarios implicados en atención de pacientes, pues igual que se pide la glucemia o la TSH, la serología de VIH debe entrar un poco independientemente de las características del paciente, ¿no? Sería algo así, ¿no? Sí. Hacer muchos test. Eso es. No hemos hablado en exceso de las oportunidades perdidas, pero es verdad que, bueno, hay muchos trabajos que demuestran que gente con diagnóstico tardío ha tenido contacto sanitario previo en el año previo al diagnóstico, ¿no? Y sí que es verdad que da mucha rabia el que haya tenido, bueno, pues haya acudido al sistema y no se le haya pedido una prueba de VIH, ¿no? Sí, eso ya es casi para nota. Eso es. Muy bien, pues muchas gracias por desbrozarnos el reto que todavía supone el diagnosticar a esas personas, que no son muchas, pero que son las que mantienen la epidemia y que todavía tenemos que hacer un esfuerzo para localizarlas y poderlas diagnosticar. Pues hasta la próxima reunión, hasta la próxima píldora. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta pronto.